¿Podcosteño? Podcosteño, 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 podcosteño. Pon podcosteño, primo. Se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Podcosteño? ¿Cómo estás, Neira, esta noche? Muy feliz porque el día de hoy tenemos una entrevista que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Entonces, la verdad me da alegría poder estar aquí, que lográramos la entrevista, que lográramos coordinarnos, y además creo que les va a interesar muchísimo lo que el invitado del día de hoy nos tiene para compartir. Fíjate que el otro día me quedé pensando que parte de lo que hacemos aquí en Podcosteño es inmortalizar a nuestros invitados. Mientras YouTube exista, Spotify exista y existan nuestros capítulos en las redes sociales, pues nuestros invitados están inmortalizados, y creo que el invitado de hoy vale mucho la pena todo lo que nos va a contar, todo lo que nos va a decir. Pero bueno, primero quiero empezar, como lo hemos venido haciendo, agradecer al Centro Cultural Acapulco por prestarnos sus instalaciones para realizar nuestro humilde y sencillo podcast que la verdad pues hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes y sobre todo para Acapulco. Entonces pues, Neira, cuéntanos un poquito de quién se trata, el invitado del día de hoy y todo eso. El día de hoy vamos a tener con nosotros a Víctor Hugo Jasso Ortiz. Él es diseñador industrial por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Él ha colaborado en diversos museos a nivel estatal, nacional e internacional desde diferentes frentes. Desde la dirección, desde la reestructuración y el diseño también de estos museos, así como en la coordinación, producción y el montaje de exposiciones. Él ha sido investigador asociado y asesor de la presidencia de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos. Recibió el Premio Latinoamericano de Historia Walter Rella en 2017 y el Premio Miguel Covarrubias por exposiciones como Rostros Mayas, Linaje y Poder, Canto a la Patria, 150 aniversario del Himno Nacional Mexicano, Picasso, Libros Ilustrados 1944. Víctor Hugo Jasso es doctor honoris causa en Historia por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y actualmente es director de nuestro queridísimo Centro Cultural Acapulco. Te quiero mucho, Centro Cultural. TTQM. Por eso hoy venimos muy elegantes. Sí. Regularmente no usamos nuestras playeras de Podcosteño, pero hoy lo ameritaron. Pero entonces, pues ya hay que hacer que nuestro invitado aparezca aquí. ¿Estás lista? Estoy lista. Entonces, nuestro invitado está aquí. Hola, bienvenido, doctor Jasso, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por pensar en el Centro Cultural para difundir las actividades más relevantes. Pues bueno, esto ya lo volvimos nuestra casa, director. Sí. Creo que anteriormente pues nos hemos visto por ahí y le hemos agradecido de alguna manera simbólica, pero pues delante de todo el público de Podcosteño le queremos agradecer por abrirnos las puertas del Centro Cultural. La verdad, pues vamos a cumplir 2 años con el podcast y hemos sido un poco pues ambulantes, ¿no? De cierta forma hemos estado en un lugar, hemos estado en otro lugar y hemos tenido ciertos problemas y conflictos para encontrar como que un lugar pues donde grabar, ¿no? Y que pues se pueda ver bien y hermoso como este lugar. Y pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y por abrirnos las puertas del Centro Cultural. No, definitivamente el espacio es de ustedes, es del pueblo, nosotros somos administradores nada más de lo que les pertenece a la gente y hay que utilizarlo, para eso están hechos, ¿no? Y nosotros estamos para servirles, somos servidores públicos, entonces tenemos que servir al público, entonces no hay nada que agradecer, al contrario, el agradecimiento es de aquí para allá. Ok, doctor. Pues muchas gracias otra vez. Pues sí, por ahí tenemos algunas preguntas ahorita que Neira pues leía su semblanza. Hay mucho por conocer de usted, me suena mucha historia. Pero nos gustaría saber por ahí, cuando leíamos su semblanza,
¿cuál de todos sus logros que ha tenido hasta el día de hoy ha sido el más significativo? ¿Profesionales? Profesional. O el que usted quiera, no hay ningún problema. Personal, profesional o los dos. Bueno, definitivamente el personal, ser padre, ¿no? Ese es el principal logro. Pero el profesional es haber tenido la oportunidad de conocer gente, sitios. Tengo la oportunidad de conocer 21 ciudades del mundo. He montado exposiciones a nivel internacional. He traído exposiciones a México de diferentes ámbitos como lo arqueológico, lo paleontológico, lo etnográfico, lo histórico y el arte contemporáneo. Entonces, esta disciplina del diseño industrial tiene un abanico muy amplio de posibilidades de desarrollarte. Yo escogí la museografía, que déjame decirte que más bien había escogido desarrollarme como escenógrafo más que como museógrafo. Hice 2 exposiciones, 2 obras de teatro que se llamó Carretera Norte y Una mujer sola. Me gustaba mucho la escenografía, pero gracias a un amigo que se involucró en los museos comunitarios y me platicaba de qué se trataban los museos como tal, fue que le dije, a ver, pásame el contacto para ver qué puedo hacer. Me presenté con los que investigué, que eran los jefes, y me preguntaron, bueno, ¿y qué sabes de museos? Le digo, la verdad no sé nada, ¿no? No sé nada, vengo saliendo de la escuela y quiero trabajar. O sea, pues está muy difícil porque hay 5 personas con un bagaje muy importante que va a ocupar el puesto de jefe de talleres y van a estar a prueba un mes. Pero bueno, déjame estudiar y hacerte una propuesta y participar. Entonces me hace un dibujo ahí en un papel, dice, desarróllame este mueble para una exposición que se llamó Símbolos Patrios. Es una exposición itinerante, entonces tiene que ser muy versátil el mobiliario para que se pueda adaptar a diferentes lugares. Y nos vemos en 15 días. Entonces, se me hizo así muy ridículo de decir, como a ver, ¿no? Y no, me regresé a mi casa y me puse a hacer una maqueta, me puse a hacer toda la noche el desarrollo del mueble. Y era una vitrina que se desarmaba y era autoembalable, ¿no? Autotransportable, no necesitaba de cajas ni de nada por el estilo, con su capelo y todo. Regresé a las 5 de la tarde del otro día y me dicen, ¿qué pasó? No, te pues, dijimos 2 semanas. En esta semana le digo, no, pues ya lo tengo desarrollado. Y chin, se va la luz, ¿no? O sea, justo cuando lo iba a destapar, se va la luz. Entonces, ya se van a ver, se tardan un montón y me dice el que era mi jefe, el que iba a ser mi jefe, ¿no? Me dice, oye, yo sé que no trabajas aquí, yo sé que todavía no sé, pero tenemos un bomberazo y me podrías ayudar. Pero no nos veíamos, estaba oscuro, era ahí por la Merced, les convento de la Merced. Le digo, bueno, ya me quité la corbata, porque se me fui de corbata, sí, de traje, todo. Siempre. Y me quité todo y entonces con un encendedor, incluso me metí a una bodega a sacar elementos que podrían servirme para montar una mampara. Y ya como a las 3, 4 de la mañana terminé todo sucio y ya vámonos a montar. Resulta que era una conferencia de prensa a los medios por la invasión de los territorios de Teotihuacán, de los comerciantes. Oh. Entonces era algo importante porque habían encontrado vestigios arqueológicos y estaban construyendo una plaza comercial en ese lugar. Y bueno, ya montamos la exposición y fue bastante presentable la mampara. Y me dice, ¿de dónde vienes? No, pues de la escuela de diseño. Entonces déjame contar, le dije, dice, ¿y en qué has trabajado? Trabajé 10 años abriendo muertos. ¿No? ¿Cómo abriendo muertos? Lo que pasa es que tengo una carrera de histopatología y tengo otra carrera de odontología. Y tengo la carrera de diseño industrial, o sea, cosas totalmente opuestas. Sí, es súper diferente. ¿Y las hizo simultáneas, doctor? Primero hice la de histopatología. Ajá.
y tengo una especialidad en medicina forense infantil. Y trabajé de hecho sigo trabajando, pero ya no haciendo lo mismo, durante 10 años haciendo autopsias y biopsias. ¿Qué es lo que pasaba en mi vida? Yo, si se fijan bien ahorita, a lo mejor por la iluminación, tengo 14 fracturas en todo el cuerpo y tengo cicatrices en la cara, en los brazos, en todos lados, ¿no? Por todos lados. Fui una persona hiperactiva de pequeño y bueno, muy con tolerancia al dolor incluso. Okay. Y entonces eso provocaba ciertos conflictos así medio importantes en la personalidad. Entonces, el perfilarme a algo en específico me costaba trabajo. Sí. Entonces, con ayuda de psicólogos, psiquiatras y de terapias en grupo, ¿no? Fue como me dijeron, mira, tú no eres una persona que pueda terminar por sí mismo algo, porque te distraes. No es que tengas la capacidad, tienes un déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una tarjeta que te va a ayudar a hacer lo que quieras. Y dice, te voy a decir un ejemplo muy grotesco a lo mejor. Esta tarjeta dice qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Y vas a contestarlo siempre en lo que hagas, aún para ir al baño, ¿no? Entonces dice, ¿qué? Pues me anda pipí, ¿no? ¿Dónde? En el baño. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Con quién? Solo. O sea, era el marco teórico de una mini tesis, ¿no? Casi. Entonces, era muy curioso, pero sí servía para todo. Entonces, lo que me hicieron es perfilarme a un objetivo, una meta, sin tener retos. O sea, tú no puedes tener retos en la vida, tú tienes metas. Y así es como me eduqué durante muchos años para terminar las cosas. El asunto es que pues termina la escuela y empiezo a hacer ejercicio de gimnasia y de fútbol. Entonces estuve hasta los amateurs en Pumas. Wow. En Pumas estuve amateurs. Mis compañeros fueron Miguel España y toda esa vieja generación. Y ya me estás diciendo legendaria de generación. Que sí soy viejo porque ya estoy por cumplir 60 años, entonces ya es bastante historia la que puedo. Pero esos jugadores marcaron una época muy importante, ¿no? En Pumas. Importante, en los 80s. Sí. Entonces me caí veníamos entrenando y me caí en una ladera del Ajusco y me fracturé en 20,000 pedazos la pierna y me operaron. Me dijeron que como cuando sales de bola negra en el servicio militar, que te ponen inútil a la patria, ¿no? No manches. Pues igual me pusieron así ese sello, ¿no? Ya no sirve para el fútbol. Y fue cuando empecé a pensar qué es lo que quería hacer de grande. Y si te das cuenta, muchos jugadores son dentistas. Sí. Entonces, digo, sin menospreciar la carrera porque es bastante importante, pero sí te daban chance de hacer otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo para tener la beca de la universidad tenía que estar vigente en los estudios y estar sano, pero pues no se pudo por tantos accidentes. Oiga, Doc, pues lo estoy escuchando. Por ejemplo, esto lo acabamos de descubrir realmente. Bueno, yo no lo sabía. No sé si Román ya lo sabía. No venía preparado para eso. Ajá, no venía preparado para eso, exacto. Pero, pues por lo que veo, ha hecho muchas cosas, realmente muchas cosas totalmente diferentes, ¿no? Así como platicaba. Pero de todas estas, ¿cuál diría usted que es como su más grande pasión? Supongo que todas tienen una parte de su corazón, ¿no? Pero ¿cuál es la que diría usted, esto es lo que me apasiona? Hacer museos, realizar museos. Sí. Sí, la museografía es una disciplina, es una ciencia, ¿no? Que la intención es exhibir
a través de un discurso material el objeto. La museografía sirve para exaltar las virtudes de un objeto, ¿no? Es decir, desde sus bases, plataforma, iluminación, color, discurso gráfico, plataformas, pedestales, soportes, todo lo que toca. Entonces, yo trabajando como escenógrafo me metí a la museografía, que de ahí nos desviamos completamente el comentario, y me di cuenta que la museografía está contemplada en 3 áreas fundamentales, que son los espacios, la identidad gráfica y el mobiliario, ¿no? Van otros aspectos, pero básicamente es el que les acabo de comentar. Entonces, cuando me dan la oportunidad de estar como asistente sin ganar ni un solo peso, ¿no? Levantando herramienta, ahí te quedas y nos guardas las cajas de los embalajes, y entré desde abajo, como voluntario. Y después de que demostré que sabía, en diseño industrial te enseñan a soldar, a cortar, a pegar, a lijar, a todo, todos los materiales y los procesos. De hecho, mi especialidad en la carrera es materiales y procesos. Pues me quedé, ¿no? Finalmente les gané a los que estaban ahí concursando y me quedé como jefe de talleres. Al poco menos del año subí a jefe de diseño. Y en jefe de diseño no había el departamento de diseño como tal. Entonces lo creé el departamento de museografía, y determinando las áreas que te comentaba, hice una convocatoria para las universidades que quisiera hacer servicio social conmigo. Les íbamos a enseñar la disciplina de la museografía. Entonces, si necesitaba espacios, ¿quiénes son los mejores? Los arquitectos. Si necesitaba identidad gráfica, los diseñadores gráficos. Y si necesitaba mobiliario, los diseñadores de muebles y objetos, los diseñadores industriales. Son las 3 grandes áreas donde se finca la museografía. Y hicimos una metodología de trabajo. Tuve la oportunidad, después de eso, al año subir como subdirector de museografía, ¿no? Después de subdirector, tardé 8 meses nada más como subdirector, y me subieron a director internacional de exposiciones. Como viajaba mucho, yo le comentaba a los chavos que se la creyeran, que nosotros los mexicanos somos los mejores. Y bueno, me daban el avión diciéndome, sí, lo haces como para motivarnos. Luego, sí. No, somos mejores porque el ICOM, que es el Comité Internacional de Museos, es el que regula y norma las formas de exhibición. Y México es un activo participante donde es ley lo que dice México, ¿no? Entonces, en ese momento la museografía en México, ahorita me pasas, Dulce, el de Magda Grecia, que está ahí el libro, por favor. Es una forma de manejar. Nosotros los latinos, los mexicanos particularmente, somos muy dinámicos. Nos gusta jugar con las formas anteriores, posteriores, arriba, abajo, ¿no? Y los europeos tienen una forma muy fría de exhibir, muy plana o muy... No, nosotros somos muy dinámicos, muy dinámicos. Bueno, entonces empezamos a hacer museografía ya profesional, ¿no? Profesionalizamos la disciplina. La museografía siempre ha sido profesional, pero en el lugar donde estaba yo no existía. Y me dio mucho gusto porque los chavos empezaron a sentirse con una vocación a la que no habían tenido idea de que podían desarrollar. O sea, los arquitectos dijeron, no, pues vamos a diseñar edificios, casas y vamos a construir. Nunca pensaron en la museografía. Los diseñadores gráficos, y cada área en específico decía eso.
Entonces se les inyectó el amor a los chavos, ¿no? Es una actividad multidisciplinar donde participan desde historiadores, investigadores, restauradores, arquitectos, diseñadores gráficos, infinidad de gente que participa en la museografía. Y me toca hacer una exposición que se llamó la National Gallery, donde venían diferentes obras, tanto pictóricas como de muebles, objetos, esculturas, ¿no? Y les platico una anécdota porque hicimos una exposición que se llamó Magna Grecia y Sicilia, donde venían muchos mármoles y había un busto, una sección de un abdomen, de un tronco, pero no tenía brazos, ni cabeza, ni piernas. Pero la hechura del abdomen era un masculino, era perfecta, como si hubiera sido petrificado el cuerpo humano. Pero según mis cálculos, según el peso, ¿no? Hicimos una palanca y todo el sistema, ¿no? Técnicamente pensamos que iba a funcionar, pero como el tronco estaba como inclinado, tal parecía que era un jugador de lanzador de plata, okay, sí. que se inclinaba. Entonces les decía yo, únicamente van a oír mi voz, no hagan caso, no hablen, cuando estén cargando no hablen, ¿no? Entonces me quisieron dar la sorpresa y empezaron a mover la pieza, y no, la pieza, cuando llegué todo el mundo gritando porque la cargaron mal, el tronco griego, ¿no? Yo quiero saber el desenlace de esto. Empiezo a gritar, entonces le digo, bájenlo, cállese. Entonces tenía que marcar la autoridad y decir no, y entonces, pero nadie me hacía caso porque la única manera de asegurar la pieza era meterle la mano entre los testículos del... y nadie se lo quería meter, ¿no? Y yo desesperado digo, de los huevos, agárrenlo de los huevos. Y de verdad estaba haciendo tal palanca que tú nada más le movías, no hacías esfuerzo, era un movimiento muy simple y se enderezaba la pieza, ¿no? Entonces son anécdotas que pasan y que vas aprendiendo, pero que ponen en riesgo el patrimonio si no estás seguro de hacerlo. En fin, tuvimos una oportunidad, por ejemplo, en Roma, me tocó hacer la museografía allá, y estaba el arqueólogo Felipe Solís y Eduardo Matos, que descubrió la Coyosautli, Templo Mayor, y Felipe Solís, que fue muy famoso y fue director del Museo Nacional de Antropología. A mí me dicen Picho, de cariño, ¿no? De apodo en el INA. ¿Por qué Picho? Al rato les platico. Y entonces... ¿Me suena un pájaro o algo así? Es uno de los Pokémon. Ah, sí. Sí, por eso lo sospeché, sí. Bueno, entonces me dice lo que puse fue el pie de una escalinata de una serpiente sedente, y eran como los brazos de la escalinata. Y se le llama curaduría a la selección de piezas. Entonces fue una investigación de muchos años hacer esa exposición, que si me pasas el libro también. Entonces me dice, hicieron una curaduría y una investigación de las piezas que había en todo el mundo. Entonces, cuando hacen la selección y prestan las piezas para la exposición en Roma, yo dije, bueno, pues son dos piezas iguales, una de México y otra de Ámsterdam, y y dice el arqueólogo, Pichu, ¿sabes lo que acabas de hacer? Lo que estás haciendo. O sea, cuando llegaron yo no les dije que ya lo había hecho. Dice, mira, esta pieza durante la conquista se la robaron, ¿no?
Y esta pieza, la del lado izquierdo, la descubrimos hace 4 años apenas, en Templo Mayor. No manches. Tú las volviste a juntar después de 400 años. No manches. ¿No? ¿Qué se siente, Doc, eso? No, te da... A ellos les dio más emoción por ser investigadores y arqueólogos, ¿no? Es una exposición que se llama Aztecas. Esta fue en Berlín, se presentó, se hizo una exposición. La importancia de hacer una museografía precisamente versátil, dinámica, modular, permite que sea más fácil exhibir. Entonces, ese es el Caballero Águila que está en el Museo Nacional de Templo Mayor. Tú me preguntabas, ¿cuál es tu pasión? Ya no sabes si es hacer museos o convivir con las piezas o convivir con los arqueólogos o convivir con... Oiga, Doc, ¿y cuál ha sido la pieza más importante que ha tenido en sus manos? Que usted diga, esta ha sido la de más valor. No, la pieza más importante que me causó un impacto fuerte fue el Rembrandt, un Rembrandt. Ah, ok. Con el turco, un turbante que tenía una piedra preciosa, que es muy conocido, el Rembrandt, el turco de Rembrandt. ¿Y es en dónde, en qué país lo...? En Ámsterdam. Allá ¿Qué nos puede decir de esta pieza, doctor? Es una pieza de mezcala, de jade, es muy mexica, ¿no? Es una pieza pues que denota el aspecto incluso de la fisonomía del guerrerense en ese momento. Mira, Guerrero tiene una importancia arqueológica muy, muy interesante, repito, porque hay detectadas más de 10,000 zonas arqueológicas en el estado de Guerrero. 10,000 zonas arqueológicas con asentamientos olmecas. De hecho, es algo que creo que me platicó anteriormente, que es el estado que más zonas arqueológicas tiene, ¿no? El lugar en el mundo que más zonas arqueológicas tiene. Imagínate el trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de lo que estamos hablando de arqueología ahorita, pero podemos hablar de historia, de etnografía, de paleontología, ¿no? Entonces es un instituto, uno de los más importantes del mundo, porque abarca escuelas, abarca investigación, restauración, todo lo que te puedes imaginar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante Guerrero y México en la historia del mundo? Porque tiene un bagaje histórico de las 4 o 5 disciplinas que acabamos de mencionar tan importantes. Vamos a hablar de Guerrero concretamente. Okay. Los orgullos de Guerrero. Cuando se forma la Pangea, cuando es la separación de los continentes, la plataforma continental, que es la costa del Pacífico, es muy amplia, con un lecho muy bajo. Durante millones de años era una plataforma continental muy extensa. De ahí que el desarrollo de los anfibios se da por este bajo lecho. No hay grandes animales como los dinosaurios. El más grande era un patosaurio, ¿no? Pero estas placas tan inmensas, con el movimiento, van chocando, se fracturan primero, se separan, vuelven a chocar y empiezan a emerger. Y se crea la cordillera de la Sierra Madre del Sur, por ejemplo. Y entonces en las montañas tú ves caracoles y conchas, dices que el mar llegaba hasta acá. Sí. No, de lo que hablan en esa época es realmente se ha ido elevando. Sí. Se ha ido elevando. Yo acabo de descubrir ese dato hace como un año, de que ha ido subiendo, bueno, que subió en lugar de que nosotros pensábamos que el mar llegaba hasta ahí, ¿no? Exacto. En algún momento sí estuvo sumergido, pero estamos hablando de millones de años. Y Guerrero tiene un registro importante de fósiles marinos, sobre todo marinos, y la sedimentación de todos estos elementos provoca que el suelo de Guerrero sea muy fértil, ¿no?
Entonces, si te fijas, en Guerrero afortunadamente no lo han detonado como un lugar industrial de desarrollo. Guerrero sí casi virgen. Lo que más han explotado son las minas, Sí. ¿no? Pero los sedimentos marinos te pueden hablar de otro tipo de valores minerales que tiene el estado de Guerrero. Tal es el caso que cuando llega la conquista y el comercio del Lanao, traen varias especies de flores, frutas y fauna que se desarrollan en el puerto de Acapulco principalmente, pero se desarrolla de ese puerto de partida hacia el norte y sur del continente americano, y un ejemplo claro son las palmeras, ¿no? Uh-huh. Las palmeras llegan con el galeón de Manila y pueblan todo el continente americano. La jamaica, el mango, el tamarindo y muchas otras especies no son endémicas de este lugar. Entonces, hablemos del primer episodio, que es la Pangea, antes de la aparición del hombre, que son la sedimentación de fósiles marinos. No hay ningún lugar en el mundo como Guerrero, ¿no? Segundo orgullo, la aparición del hombre, ¿no? Los asentamientos prehispánicos, te repito, 10,000 zonas arqueológicas, nos habla de un pasado interesante, que a la llegada de los conquistadores españoles tratan de tomar el territorio de manera bélica y no pueden con los indios yopes. Los yopes masacran a los españoles, les ganan, digamos, los trancazos. Uh-huh. Y los españoles lo que hacen es, era tan importante el lugar de Guerrero para salir al otro lado del mar, porque su intención en el descubrimiento de América, ellos buscan una nueva ruta comercial y se encuentran con América. Descubren América, bla, 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 el virreinato, pero su interés seguía siendo Asia. Sí, el comercio. El comercio. Entonces, por eso les interesaba mucho este territorio. Entonces, los indios yopes le ganan a los españoles toman otra estrategia de conquista, que es la evangelización. Claro. Y a través de ella es como conquistar el lugar, ¿no? Entonces, Guerrero, ¿qué tiene que aportar al mundo? Pues un chorro de cosas. Acapulco concretamente es un lugar de encuentro de los continentes, porque Asia, a través del puerto de Manila, en Filipinas, concentra todo el comercio de ese continente, del continente asiático. Traen a través del galeón a Acapulco el comercio, y de aquí se va el galeón que se le llamaba, cuando venía de allá para acá se llamaba galeón de Manila, porque venía de Manila. Uh-huh. Y cuando se va de aquí para allá se llama el galeón de Acapulco. Oh. Entonces, lo que pasa en Acapulco es que llega la mercancía que viene de, Manila, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y Sevilla. Esa era la ruta comercial. Y luego la vuelta, Sevilla, Veracruz, Ciudad de México, Acapulco, Manila. Uh-huh. Este comercio dura 250 años, ¿no? Y hay un intercambio cultural tan interesante que no nada más es de mercancías, sino de seres humanos, los esclavos, la negritud. Entonces, no hay un lugar en el mundo donde haya este sincretismo y esta mezcla de costumbres, tradiciones, razas, religiones, políticas, sociedad, lo que tú quieras, y es en Guerrero. Movimiento tercer orgullo de los guerrerenses, movimiento de independencia. ¿Dónde pasan más cosas? En Guerrero. Nada más para resumir: la abolición de la esclavitud, el Congreso de Chilpancingo, la bandera trigarante, la 9ª estrofa del himno nacional, Vicente Guerrero, lo que quieras. La independencia se conjura en el estado de Guerrero, como tal, con el abrazo de Acatempa. ¿Quién? Guerrero. Luego viene el cuarto orgullo, que es la Reforma, ¿no?
lo relacionado con Juárez, Juan Álvarez, ¿no? Y Juan Álvarez con la creación del Estado, con ser el primer presidente, el primer gobernador, y toda la filosofía que traía entonces también Altamirano, y todos esos personajes interesantes del siglo XVIII. Guerrero es importante en el movimiento de independencia, sigue la reforma con la intervención de Juan Álvarez, con la participación de Benito Juárez. De hecho el municipio de Acapulco es Acapulco de Juárez. Sí. Y es interesante porque conforman la primera constitución, ¿no? Entonces, con la lectura de Sentimientos de la Nación se puede considerar, y el Congreso de Chilpancingo, la primera constitución. Ya no sé, acabamos en la quinta, el quinto orgullo, ¿no? Es Cuarto, ¿no? ¿Sí es quinto? Ya dijo el cuarto. Ah, cuarto, quinto. el quinto orgullo es Podcosteño. el quinto orgullo es la participación. Bueno, viene el porfiriato, y a través del Plan del Zapote es cuando se trata de hacer una primera intervención, una guerra de revolución, ¿no? Entonces Guerrero participó activamente en el derrocamiento de Porfirio Díaz. Luego de Porfirio Díaz viene la revolución, donde la participación de las mujeres es fundamental. Sí, claro. Porque aquí son de cuidado las Sí, son bravas. Son bravas. No es cierto. Cuando en otros lugares las Adelitas eran las que iban detrás no, aquí eran coronelas y eran generalas, ¿no? Sí. Entonces es una parte interesante porque se refleja en la vida cotidiana cómo tenemos una sociedad matriarcal, machista, Sí. ¿no? O sea, realmente la mujer es la que se hace muchas veces cargo de la familia. Bueno, a mí me ha tocado viajar hacia el sur, sobre todo del estado, ¿no? Donde la mujer hace todo, ¿no? Hace todo. Ya no hay que decir, si no se van se van a lucir, ¿no? Pero las queremos mucho, ¿eh? Las queremos mucho. Bueno, entonces la revolución es una parte importante, es un territorio carrancista, ¿no? Y bueno, todo el desenlace que provocó la revolución, ¿no? Después del movimiento de independencia, pues ya se conjura la Constitución del 17, ¿no? Que es la que nos rige en el país. Y Acapulco se detona como un lugar turístico, de clima, ¿no? Deja de ser un puerto exclusivo, porque cuando cuando el comercio de la nao, el lugar más seguro para albergar al galeón de Manila era el puerto de Acapulco. Venía costeando, imagínate, el viaje de ida a Manila duraba 3 meses porque los vientos son favorables de occidente a oriente. La bronca era cómo te regresas si los vientos están al revés. Sí. Entonces tenían que viajar a través de las corrientes marinas, no de los vientos, y subían al paralelo norte, pasando por las costas de Japón, en el mar del Kuroshio. La ruta botaba al galeón a la alta Baja California, pero como eran puertos abiertos, eran muy vulnerables a los ataques de los piratas. Entonces venían costeando, y los galeones son barcos muy grandes que únicamente podías atacarlos cuando iban a baja velocidad o estaban atracados. Entonces llegan a Acapulco, y Acapulco es una bahía muy corta que tiene en las bocanas baterías. Entonces el galeón entra derechito. Entonces nadie se atreve a meterse a la boca del lobo. Entonces era un lugar muy seguro porque Acapulco tiene circundada la bahía por montañas. Entonces era una muralla natural, ¿no? Entonces llegaban precisamente enfrente del fuerte de San Diego, donde todavía llegan los cruceros. Ahí Sí. era exactamente donde llegaban. Wow. Y el fuerte de San Diego es el mudo testigo de los acontecimientos más importantes que ha vivido desde la época virreinal hasta la época contemporánea.
Es el único monumento histórico de Acapulco, es el único edificio militar en su tipo en toda la costa del Pacífico. Te voy a presumir un poquito nada más de esto. Yo fui presidente de la Red de Fortalezas de México. Entonces, una de las fortalezas más importantes pues, es San Juan de Uluga, Veracruz, Campeche, y hay edificios muy interesantes. Pero Acapulco se convirtió en la sede más segura del mundo porque no los atacaban. No probó su eficacia de la fortaleza del Fuerte de San Diego. Creo que no les había comentado, pero fui director del Fuerte San Diego 12 años. Entonces, pues me sé un poquito la historia. Un poquito. Entonces, el Fuerte de San Diego, además de tener una traza pentagonal perfecta, estéticamente es muy bella, ¿no? Y fue la más eficaz de todo el mundo. Más eficaz porque no lo atacaron, no probó. Datos, no opiniones. Pero también era como un marcador, ¿no? Astronómico, se hacían las cartas de navegación, ¿no? Y bueno, mi vida es el Fuerte de San Diego, ¿no? Es un lugar que lo he querido mucho, lo quiero mucho y que guarda muchas historias interesantes. Sería mi segunda pasión, el Fuerte de San Diego. Yo estaba por preguntarle cuáles eran los 3 museos favoritos que tenía. El Fuerte de San Diego es uno de los más importantes, uno de los que más me gusta a nivel internacional. Viene la época entonces del turismo en Acapulco en los años 20. Ya había visitantes importantes en Acapulco. Y Acapulco se convierte en el primer balneario internacional, ¿no? Entre los años 20 y los años 50, 60, ¿no? Es el mejor momento, porque aquí intervienen los mejores diseñadores, los mejores arquitectos, ¿no? Para construcción de los servicios que brindaba a los americanos principalmente. Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial viene la gran recesión americana, pero hay gente que quería gastar su dinero y es Acapulco el lugar ideal para venir a apostar, sí, vivir bien, ¿no? ¿Qué son los 29, Doc? Esa época. Finales de los 20. Sí. Y estos muebles que ven ustedes, por ejemplo, ¿no? Estos son del 55, de 1955. Se vienen los mejores diseñadores, los mejores arquitectos, el jet set internacional, la reseña de cine, ¿no? Se vuelve Acapulco el lugar más conocido, más visitado del mundo, ¿no? Como tal. La bahía perfecta, más limpia, el clima. Entonces, Acapulco ha aportado al mundo cosas interesantes, ¿no? Simplemente hablemos de ciencia. Nuestro primer gran astronauta mexicano es guerrerense, de Chilpancingo. Las mujeres poetas, ¿no? El maíz se creó en Guerrero, ¿no? El maíz ha salido del mundo, Neri Vela lo sacó al espacio, ¿no? Sí. Música no se diga, canciones, clima, pero más que nada el sincretismo de 4 continentes en un mismo lugar, converger en un mismo punto, nunca se había dado. Estamos hablando de la primera gran globalización en el mundo, que duró 250 años. Entonces, me preguntabas hace rato, ¿no? ¿Lo saben los guerrerenses? ¿Qué es lo que pasa cuando se conforma el territorio de Guerrero? Es que agarran un pedazo de Michoacán, un pedazo del Estado de México, un pedazo de Puebla, un pedazo de todos lados, se conforma geográficamente el territorio y se vuelven, a lo mejor muchos guerrerenses no estarán de acuerdo conmigo, pero se vuelven muy regionalistas. Sí. ¿No?
O sea, lo que no me gusta de los guerrerenses es que yo no me confundas con Costa Grande, ¿eh? Yo Sí. soy de Acapulco. Sí. Pues, espérate, somos guerrerenses. Sí. No. Son muy regionalistas. Y eso es una realidad porque yo viví varios años en una casa de estudiantes en Ciudad de México para puros, personas que veníamos del estado de Guerrero, y sí había como bandos muy marcados de que, por ejemplo, los de Acapulco nos juntábamos con los de Acapulco, los de Tierra Caliente que son de Pilcaya y ellos se juntaban mucho entre ellos, y eso es una realidad, Doc. O sea, en esa mini selección de personas que había, aún ahí hacían grupos, así como usted lo comenta. Sí, es interesante. Hay una razón natural, por ejemplo, por sobrevivir en la comunidad de la negritud, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Hay una canción que me gusta, de por sí me gusta mucho la salsa, ¿no? Pero una vez hice algo en el Fuerte de San Diego que pedí que me iluminaran de manera cenital, y les expliqué el concepto del Festival de la Nao, ¿no? Que era rememorar la hazaña de ese comercio internacional. Entonces les comentaba yo de que los negros que traían de África eran de diferentes regiones y no hablaban el mismo idioma. Entonces tenían además prohibido comunicarse, eran esclavos sometidos. Entonces a través de los movimientos corporales se comunicaban, no a través de la palabra, ¿no? Tocarse, hacer señas y movimientos, ¿no? Desde esto quiere decir que te van a cortar la cabeza, o que córtale, o lo que tú quieras. Esto quiere decir golpear, esto quiere decir sembrar, cosechar, no sé. Todos los movimientos aunados con la música, ¿no? Te provoca un ritmo, ¿no? Entonces, la música de los negros eran historias, realmente, ¿no? Y les puse yo la canción de No le pegue a la negra, ¿no? Si escuchan la canción, no la oigan, escúchenla. Era lo mismo que pasaba en Cartagena, Colombia, que en Acapulco. Dice la canción: en los años 1600, el Fuerte San Diego se construyó en 1616. Cuando el tirano llegó, o sea, los españoles, las calles, en este caso de Acapulco, aquella historia vivió. Cuando al fin llegaron aquellos, no me acuerdo, aquellos señores, ¿no? Cuando al fin llegaron aquellos negreros españoles, encadenaron, algo así dice la canción, ¿no? Que esclavitud perpetua, ¿no? No le pegue a la negra, ¿no? Y entonces es la misma historia que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? La negritud que nos une con todo el continente americano y con el continente africano. La diversidad étnica que hay en el estado de Guerrero es un claro ejemplo, ¿no? De ese comercio, de ese sincretismo que hubo, y eso es lo que puede marcar la diferencia de ser tan regionalistas. Entonces, Acapulco, dime exactamente quién es acapulqueño realmente. Es muy poca la gente que es acapulqueña. Entonces, mi teoría es que vivimos en una ciudad donde la mayor parte de la gente no somos de aquí, somos una población flotante que llega y se va, ¿no? Desde el turismo, desde los trabajadores que vienen a laborar pero se regresan a sus lugares de origen. Entonces no crean un sentido, no tienen un sentido de pertenencia del lugar, porque no son de aquí. No hay empatía con el pasado, porque no les pertenece esa historia. Y por lo tanto no hay un orgullo. Y por lo tanto no cuidan. Y eso aplica para todo, Doc, porque ya te lo estoy apuntando aquí para algunas ideas, porque por ejemplo, justo
Podcosteño nace así, nace de tratar de pues fomentar o de alguna manera fortalecer este sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo, pues por Acapulco, por Guerrero, de alguna forma. Pero esto que menciona ahorita tiene mucho sentido, porque ¿por qué tiene que existir un podcast que quiera fomentar el orgullo, el sentido de pertenencia? O sea, precisamente porque hay algo que todavía nos estaba faltando en la ecuación para decir que pues nos sentimos de esa manera, ¿no? En conjunto, que nos sentimos que pertenecemos a nuestro puerto, a nuestro estado, y le digo que aplica para todo porque pues lo podemos ver en la historia, pero lo podemos ver también en el ambiente, justo ahora que acaba de estar Saulen, ¿no? Pero lo podemos ver también en el ambiente, o sea, ¿por qué no cuidamos? ¿Por qué no tratamos de proteger ciertas zonas? ¿Por qué pues no nos apropiamos incluso de nuestros espacios públicos que son nuestros y pues no los valoramos? O sea, como que todavía hay algo, y tiene mucho sentido lo que usted comenta ahora, que dices, bueno. Sí. Y me acuerdo que cuando fuimos, estaba escuchando el podcast que nos hicieron los de RTG cuando fuimos allá con Geraldina Pérez, Ney. Ajá. Y Geraldina nos decía que pues nos felicitaba por lo que estábamos haciendo y lo que estábamos tratando de mostrar, pero nos decía, tristemente, pues a muchas personas de aquí no les interesa, ¿no? Todas estas historias, todos estos datos, y es una realidad que quizá me llegó a mí como un año después, ¿no? Y estando aquí en Podcosteño con las personas que hemos invitado y que hemos tenido la fortuna de conocer sus historias, de platicar con ellos, nos hemos dado cuenta, doctor, también de una realidad que pues mucha gente que no es de aquí, que no es de Acapulco, valora demasiado o aprecia mucho más que nosotros lo que tenemos, ¿no? Los chilangos. Sí. Yo soy chilango, sí. A mucho orgullo, Sí. ¿no? Pero los chilangos defienden mucho Acapulco, defendemos mucho Acapulco. Los chilangos conocemos el mar por Acapulco. Nuestras mejores vacaciones que tenemos memoria, ¿no? Eran en Acapulco con la familia, ¿no? Crecimos y a lo mejor adolescentes ya nos portábamos medio mal, nos veníamos de pinta a Acapulco, ¿no? Donde ¿no? todo Pero es esto. posible. Entonces, el asunto de Acapulco, particularmente de Acapulco, es lo que te acabo de comentar, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de orgullo, y vivimos en un estado tan rico, y no es posible, ¿sí?, que seamos el segundo lugar en analfabetismo en el país, ¿no? El segundo estado más analfabeta del país. Y hablando precisamente de qué es la cultura, qué es el conocimiento, ¿no? ¿A qué nos dedicamos nosotros, ¿no? Tanto las instituciones como los cronistas, los investigadores, ¿no? Es que existan lugares donde se profese la cultura como tal, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura es conocimiento, ¿no? La cultura es el saber sobre un tema específico. Yo puedo ser un lavacoches y me sé la América, quién es el entrenador, cuándo va a jugar, qué lugar va. Soy más culto que tú, que no sabes nada de la América, ¿no? Digo, lo puse como Chivas. Bueno, Chivas. El Chivas. Pero eso es cultura, tiene una cultura mayor que la tuya. Entonces, hay que resumir que la cultura es conocimiento. Ahora, los recintos como los museos, como los centros culturales, son son centros de acopio de la información, donde estos lugares son destinados para el aprendizaje, para conservar la memoria, para crear puentes con el pasado, ¿no? Para entender el pasado, afrontar el futuro a través del conocimiento. Si yo no estoy de acuerdo contigo, puede haber violencia, ¿sí? Pero si yo te entiendo y sigo estando en desacuerdo contigo, ya te respeto. Sí,
Entonces los lugares como estos son lugares donde se te proporciona la información y son lugares de paz, son recintos de paz. Doc, y ahorita que menciona estos espacios precisamente, y aprovechamos que estamos en un espacio y que estamos con el director de un espacio, en este caso el Centro Cultural Acapulco, creo que todos los acapulqueños lo ubicamos por lo menos de vista, ¿no? O sea, ahí sabemos que está, es la referencia para muchas cosas, pero ¿qué es el Centro Cultural Acapulco? ¿Qué le ofrece a las personas de...? Si me permites leer algo que escribí, ¿no? Dice, los centros culturales han servido en los últimos años como espacios integradores de la sociedad. En particular, el Centro Cultural Acapulco puede convertirse en un lugar donde la memoria colectiva y sus expresiones culturales se conviertan en el reflejo de la comunidad como ejes de cambio social, cultural y económico. O sea, es decir, si tú tienes conocimiento de tu historia, puede ser redituable vivir de tu propia historia, ¿no? Particularmente en Guerrero, ¿no? Sí. Y puede, al desarrollarte económicamente, te desarrolles socialmente también, ¿por qué no? Así también tiene la oportunidad de convertirse en un recinto que sea concebido para que las personas con todo tipo de capacidades puedan tener acceso a la cultura. Los museos es para la gente local, no son para los turistas. Los turistas, los discursos son para servir, los museos son un lugar de educación no formal que apoya a la educación formal, como son las instituciones. La primera institución es la familia, okay. Las segundas instituciones, y de ahí para adelante son las escuelas, todas las instituciones como tal. Pero nosotros somos un apoyo para la educación formal, ¿no? Actualmente los museos y los centros culturales son espacios contenedores de historias y narrativas que incentivan y potencian la participación ciudadana, impulsan la cohesión social, fortalecen la identidad de un pueblo y enriquecen a la comunidad. El visitante puede disfrutar de la historia, del arte, de la naturaleza y de la arquitectura, así como de la reflexión de la memoria. El Centro Cultural Acapulco debe ser un espacio que potencie la creatividad y promueva los sitios para las manifestaciones culturales. Generar y contribuir a la creación de un espacio en el que la población se apropie de su memoria material e inmaterial, que servirá como detonador de desarrollo cultural municipal y de fortalecimiento identitario. Así también el Centro Cultural Acapulco permitirá establecer un programa mensual de actividades de investigación, de restauración y diferentes disciplinas. Es importante tener un resguardo sobre la memoria. Hay que desarrollar, más allá de la biblioteca que tristemente están desapareciendo, crear mediatecas, digitalizar toda la información bibliográfica, hemerográfica, fotográfica, todas las disciplinas. Entonces hay que generar una memoria, porque un pueblo sin memoria tiende a desaparecer. Sí. Los anhelos de un ciudadano, los acapulqueños tienen que contar con sus propias historias. En este espacio, a través de videos, grabaciones y fotografías, es que el espacio sea un contenedor de que si tú traes la fotografía, ¿te acuerdas cuando el burro de la roqueta? Todo? Entonces dices, yo y mi hermano, ¿no?, con el burro de la roqueta en los años de fulano de tal. Tú formas parte de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con nuestros héroes, ¿no? Con los discursos de Vasconcelos, donde se creaba patria a través de sus hechos históricos y sus personajes? La gente en ese momento hicieron un discurso muy interesante porque tenían empatía con lo que estaba sucediendo, pero esos seres se volvieron mitológicos, ¿no? Entonces crearon historias en torno a ellos que ya nadie las cree, se vuelven deidades que para creer en ellos
no era inventar otras historias, sino bajarlos y volverlos terrenales, ¿no? Sí. Y entonces platicar la otra historia de un Miguel Hidalgo, de un Morelos, de unos héroes, ¿no? Que no eran dioses ni seres privilegiados, sino existieron en un momento muy, muy peculiar de la historia. Pero tenían sus errores, ¿no? Tenían sus debilidades, tenían sus aberraciones, ¿no? Y eso también hace empatía, ¿no? Porque a lo mejor, ¿cuánta gente no se sentía identificado con Pancho Villa? No, que era mujeriego, Sí, que era un claro, relajo, sí. ¿no? Jefe. ¿No? Entonces había empatía. Entonces, ahorita hay que crear empatía con el que está al lado tuyo, ¿no? Con tus propios padres, tú mismo sentirte orgulloso. Entre más sepas, más existes, ¿no? Es un principio básico del ser humano, el dar, el compartir. Si tú no conoces a tu semejante y si no lo respetas, tiendes a desaparecer y a crear un caos, aún en tu propia familia. Entonces los museos son algo tan importante para la existencia de la humanidad, ¿no? Porque son depositarios de la memoria, ¿sí? Entonces visiten los museos, muchachos, visiten el Centro Cultural el Acapulco. Centro Cultural Acapulco, ¿no? Y siéntanse orgullosos de veras de ser uno de los estados más ricos, de los lugares más ricos del mundo. Doc, ¿y usted ya visitó el museo donde está el penacho de Moctezuma? No lo conozco. ¿Qué museo le faltaría conocer que usted diga, tengo que ir aquí? Quizá los de Medio Oriente. Y es una urgencia visitarlos porque los están destruyendo, los están desapareciendo. Una vez me tocó viajar a Praga y agarramos la europista, ¿no? Visitamos Bélgica, Alemania, Bélgica, París, Inglaterra, París, Bélgica, Alemania, Praga, ese tour, y llegamos a la antigua Yugoslavia, donde había un edificio todavía bombardeado y formaba parte de la cultura. No lo reconstruyeron, sino servía como memoria de lo que había pasado ahí. Claro. Y era muy padre porque con chavos, ¿no? Bueno, no tan chavos, pero estábamos en mochila al hombro y nos dio la oportunidad de ver todo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, les platico una anécdota rápida. Me tocó ir a desmontar una exposición a China y la persona que iba conmigo la mandan a Ciudad Capital en Beijing y me deja solo. Entonces no hablaban inglés, ¿no? Entonces cuando veo que no hablan obviamente español ni inglés, dije, ¿cómo me comunico con ellos? Y era un problema porque era colección importante y de gran formato. Y todo, les preguntaba yo algo y decían Eso. todo el tiempo hacían así, ya hasta yo hacía así, ¿no? Y se reían y yo me desesperaba. Entonces había que hacer manipulación de la obra y entonces dije, pues primero tienen que entender que yo soy la autoridad, ¿no? Y es no. ¡Que no! Que te dije que no. ¿Cómo es? Sí, no. ¿No? Entonces tuve que tocarlos y eso lo aprendí de odontología, ¿no? Entonces, te fijas que los dentistas hacen mucho esto, ¿no? Como, sobre todo con los niños, los calman, ¿no? Porque sienten la autoridad, el peso. Y dije, tengo que tocarlo, ¿no? Para decir que de que lo que yo digo es lo que se va a hacer, porque
quien es el responsable del patrimonio, que son piezas mexicanas, no lo tenía que establecer yo. No me entendían y lo que hacía era dibujarles. Eso. Les dibujaba así y les pedía, de alguna manera les explicaba que necesitaba montacargas de tal calibre, tal marca, tal. Y ya yo esperando la pieza, entonces me decían, ¿y dónde está? Y según el responsable, ¿no? Se queda, ¿no? Me agaché yo, 10 millones de chinos abajo. O sea, un montón, me ponían mucha mano de obra, pero no tenían maquinaria. Sí. Entonces, su lógica era muy práctica, ¿no? Pues, ¿para qué quieres maquinaria si aquí todos podemos cargar? Artes chinos. Y bueno, me pasaron una serie de cosas y entonces dije, bueno, sufrí mucho. Teníamos que salir y se les ocurre mandar la colección. Íbamos vía Bangkok, Beijing. Entonces cruzas todo el país. Nunca me había tardado tanto tiempo en dejar de hablar. Porque no podía hablar con nadie, entonces me fui callado. ¿Cuál era la bronca? Era ir al baño. Entonces les decía yo, quiero ir al baño. Y ya no me movían la cabeza. Entonces tenía que dibujarles yo haciendo pipí o... Ay. Y ya. Entonces, se reían, pero no se paraban. Hasta que llegamos a una gasolinera. Estoy hablando de 2 días de viaje, ¿no? Y no, bueno, parecía yo rata de barco, ¿no? Que se va a hundir. Apenas se paró y salí corriendo, ¿no? Llego a los baños, rápido. ¿Y la taza? Se la robaron. Y son letrinas, pero Sí. pero tienen bien de cerámica y todo eso, pero marcadas las huellas. Dije, ¿cómo se hace? Por eso el dibujo no funcionaba. No funcionaba porque no me entendían. Es muy occidental. Entonces además hay una cuerdita, ¿no? Que te tienes que ir, cierras la puerta y te vas agachando, y dices, no, ni madre, me voy a caer. Total, yo que decidí no comer en 4 días y medio, ¿no? Ya llego y estaba mi amigo, Picho, ¿qué pasó? Yo estoy bien flaco. 4 kilos y medio bajé. Wow. La dieta del chino. No, Voy a apuntar eso. bajé 7 kilos en 4 días y medio. Nos comentaba eso, ¿no? Que a ella cuando era más joven le costaba trabajo expresarse o hablar. Y pues bueno, ella decía, no, pues te lo dibujo. Y estábamos comentando eso, ¿no? Que a veces ni con señas nos podemos entender, pero un dibujo pues nos rescata. En este caso pues definitivamente pues, no ayudó tanto. No, porque además podían pensar otra cosa. Sí. No, cuando yo iba a comer, te dan el menú y literalmente estaba en chino. Entonces, tú hacías cesta. Se te quedaba viendo y era no quiero nada, ¿no? no, te traía un plato y te hace cuenta un chicharito. Pues ¿qué pedí? Y volví a pedir y me traían otro cachito. Y pedí un montón de platos, ¿no? Pero un montón de cachitos de no sé qué es lo que sirven, ¿no? Y ya, pues ya lo que hice fue contar todos los cachitos en el plato para que se me hiciera algo grande, ¿no? Y al otro día dije, no, voy a ver qué pide el otro para decirle que mejor eso, ¿no? Y no me hacía caso, entonces servía y le dije, este y este. Se me quedan viendo y otra vez, madres, o sea, pato a lora, un montón, pedí un montón de cosas, todo lo contrario. Pero te platico esas anécdotas porque son parte de las vivencias que haces en la museografía, ¿no? La convivencia es muy interesante, ¿no? La pluriculturalidad te hace ser más un buen ser humano. Sí.
Oiga, Doc, ¿y este año qué se viene? ¿Qué actividades o proyectos se vienen en el Centro Cultural? Pues es cosa que me los acepten. Ideas tengo muchas. Tengo la idea de crear el centro multimedia, ¿no? de Acapulco, un espacio de inmersión donde podamos hacer el Museo de Acapulco, porque no tenemos un Museo de Acapulco. De todo lo que te platiqué, ningún lugar en el mundo tiene más zonas arqueológicas que Guerrero, y no tenemos un museo arqueológico. Qué fuerte. Las etnias y todas las razas humanas y todo el sincretismo que hubo, y no tenemos un museo etnográfico. Tenemos nada más regionales, ¿no? Sobre todo de la negritud. Sí. Un pasado paleontológico de fósiles y de todos los vestigios antes de la aparición del hombre, y no hay un museo paleontológico. Eso sí, ni siquiera he visto. No hay un museo de historia. El Fuerte de San Diego es un museo de sitio y habla de los acontecimientos que sucedieron en Acapulco y en torno al Fuerte de San Diego. Hay un museo regional de sitio, museo regional, perdón, de Chilpancingo, pero habla de regiones. Necesitamos un museo que hable de la historia, ¿no? Concreta, de Acapulco o de Guerrero como tal. Entonces, no tenemos un museo de arte contemporáneo, ¿no? O sea, somos un estado sin museos, con toda la historia que... Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es la galería, bueno, es una falta que mi jefa me lo autorice, pero me gustaría que la gran galería se convirtiera en un espacio de inmersión, y haz de cuenta que puedes hablar sobre el entorno natural y hablar sobre la biodiversidad del fondo marino. Entonces todo se convierte en un gran acuario, ¿no? Como si estuvieras tú dentro del mar. Y a través de pantallas táctiles o de cualquier elemento, o a través de tu teléfono celular, puedes tener acceso a la información. Órale, ¿cuál es la ballena que acaba de pasar al lado mío, no? ¿Cuál es toda la información que hay? Le cambias el chip, ¿no? Y que se convierta, ¿no? Que estás en medio de la batalla del movimiento de independencia, ¿no? Te platico una anécdota, otra anécdota. Échale. En el Museo de Xi'an en China estaban los soldados de terracota. Nos los íbamos a traer. De hecho, yo traje la exposición de los guerreros aquí a Acapulco en el Fuerte de San Diego. Oh. Entonces, tú vas caminando y se bifurca la orientación, porque hay una columna en el centro, muy alta, muy alta, muy alta. Y entonces se divide la gente y se vuelve a unir. ¿Qué es lo que pasa? Que digitalizaron de tal manera los caballos y los soldados de terracota, que vas caminando y de repente se oye. Y entonces te apantalla y pasan los soldados así como que pasaron cerca y se van, y tú te haces así, ¿no? Ya medio te calmas y de repente se oye una estampida. Los caballos pasan al lado, ¿no? Wow. Entonces es una sensación sensorial que te provoca, que te invita, te prepara para la exposición. Entonces lo agarro como ejemplo. En el museo en Berlín, ¿no? El Museo del Holocausto, hay una parte interesante donde es muy sensorial y subes muchos pisos, vas muy cansado, lo hacen a propósito, para que te canses. Los peraltes de las escaleras son bajos, altos, entonces como que no tienes un ritmo, y van manejando tu ritmo cardíaco. Y de repente dices, ya, no ves el final del camino, ves un camino que se pierde con las paredes, ¿no? Y de repente vas caminando y sientes otra textura en el piso, y son decenas y decenas y decenas de placas de metal fundidas con un soplete que le hicieron las caras, ¿no? Algunas riéndose, algunas tristes, algunas, pero con sopletes, miles de placas, decenas de placas. Entonces cuando vas y da la sensación de que estás pisando, entonces se van moviendo las placas, los rostros, ¿no? Qué fuerte.
y emulan que estás pisando a los judíos, ¿no? Como ese tipo de sensaciones que hay en los museos es lo que yo aplicaba en la museografía ya aquí en México, la experiencia de un lado, de otro. Y nos tocó hacer una exposición África. Era una exposición muy difícil porque hablas de todo un continente. Y fue un gran error haberle puesto África a la exposición o haber hecho una exposición de África, porque la mayor población de visitantes de un museo en México es la escolar. Son los estudiantes los que visitan este tipo de exposiciones porque está dentro del plan de estudios. Y África no estaba dentro del plan de estudios. Sí. No nos mandaban. Entonces tuvimos que hacer una serie de ajustes a la museografía y les platiqué a los muchachos, ¿no? Miren, esto pasó acá, y esto pasó acá, y esto pasó. Entonces se hacía un brainstorm, una lluvia de ideas, ¿no?, sobre lo que podríamos hacer acerca de la museografía. Y entonces decíamos, bueno, si la museografía en Xi'an era de esta manera, ¿por qué no la desfasamos a través del morbo? Hacemos algo contrario a lo que tradicionalmente se hace en los museos. Los museos te dicen, no corran, no griten, no, todo es no. Aquí no hay que poner un letrero que te diga no, sino, a ver, vente, güey, vente. ¿No? Pues creamos un espacio, ¿no? Un espacio tradicional, con un remate visual, con iluminación adecuada y un espacio alterno. Entonces te vas a lo prohibido, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer tomas y agarramos precisamente acapulqueños morenos, hicimos un casting aquí en Acapulco de la negritud y casi no había. Entonces filmamos a una, haz de cuenta, volteate tantito para acá, para donde quieras, de allá para acá. Entonces me vas siguiendo con la vista y tú vas metiendo, yo te voy siguiendo con la vista y voy caminando. Y ya en el interior ya estabas dentro del espacio, ¿no? Y de repente empiezan a caminar negros alrededor con lanzas, ¿no? Era un espacio lúdico, ¿no? Sí. Entonces empiezan a aventar las lanzas, los arcos y todas las herramientas de la vestimenta, y fue algo muy, muy padre, porque cuando salen de ese espacio ven en una vitrina la lanza, el traje, el escudo, la máscara, todo lo asocian con algo en movimiento, ¿no? Entonces esos lenguajes en los museógrafos en México, te repito, son muy, muy padres porque se vuelven didácticos, se vuelven muy lúdicos, ¿no? Los espacios, y no la museografía tradicional de la vitrina, la plataforma, el pedestal. Entonces hay mucho, yo les invitaría, si me permiten, a los chavos que le echen un ojo a la carrera de museografía, ¿no? A la carrera del diseño de exposiciones. Doc, la verdad es que creo que ha sido un recorrido histórico, cultural, muy bonito el que hemos tenido en esta plática, en este capítulo. Y además, quiero retomar esto último que acabo de mencionar, porque creo que también aquí estamos viendo una oportunidad a la que tradicionalmente no estamos acostumbrados, una carrera a la que a lo mejor no nos imaginamos que podemos aspirar, que podemos encontrar, que existe como tal. Entonces, por la invitación por una parte a que conozcamos más, a que acapulqueños, guerrerenses vean esto, pero además de eso que nos cuente
qué hay detrás, o sea, el simple hecho de todo lo que nos acaba de platicar de qué hay detrás de crear un museo, de hacer un museo, de cuáles son las bases, el propósito. Creo que es muy enriquecedor para todos los que están viendo el podcast en este momento, porque no es algo que tenemos presente, sobre todo por la ausencia de museos en nuestra tierra. Entonces, de verdad que creo que es un aporte muy grande para todos los que nos ven, para nosotros, para mí, que yo no tenía ni idea realmente cómo se desarrollaba todo esto, pero... Sí, es muy padre. Sí. Te platico la última anécdota. ¿Te acuerdas que te dije en un principio de las cicatrices y las fracturas que tengo? Sí. Esta en especial, ¿no? Venía yo de Berlín trayendo la colección de El Faraón, una exposición muy famosa en la Ciudad de México. Wow. Y los faraones, las piezas. En Primera Guerra Mundial, Francia invade África y se trae las piezas a su país. Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Francia y se lleva las piezas a su país, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Todas las piezas las embuten en concreto para que no se las roben. Termina la Segunda Guerra Mundial y hacen un museo en torno a esas piezas de gran formato, cabezas colosales, y no las habían movido desde la Segunda Guerra Mundial. Y me comisionan a mí, pues, como diseñador, además por la carrera, porque se iba a desprender por primera vez la cabeza, y yo tenía que preparar el material para cuando regresaran a la Ciudad de México. Entonces fueron aviones muy grandes, ¿no?, de carga para trasladar las piezas. Entonces, porque sí, a través de rayos X sabían que la pieza era irregular, pero no sabían la consistencia del material que se estaba en la parte de abajo. Entonces estuve 3 meses en Alemania tomando muestras de todo el material y todo, sondeo, y ellos tienen más tecnología que nosotros, ¿no?, obviamente, pero me dieron la oportunidad de usar las herramientas para tener más exactitud en las piezas. Entonces nos trajimos sarcófagos, nos trajimos piezas importantes, incluso restos humanos, ¿no? Que pertenecían a algunas momias, ¿no? Uh-huh. Y una chica me dice, de las que estaba asistiéndome, me dice: no te vaya a pasar la maldición del Tutankamón. Sí. ¿No? Dije: ¿cómo crees? ¿No? Y dice: te invito a una copa para despedirme de ti. Digo: no inventes, no sé. Tiene un humor muy, muy, muy frío. Me quedo con esa cosa, y y ya cargo el avión, así como cargas tu coche, nada más va piloto, copiloto y yo. Uh-huh. Y un avión grandísimo, ¿no?, con toda la carga. Entonces cierro el sarcófago y firmo los sellos, ¿no? Y yo era el único que podía destaparlos llegando a la Ciudad de México. Entonces hay un equipo que ya se hacía cargo aquí en México de recibirlas. Me dicen: Pichu, vete a tu casa a descansar un rato, esto lo vamos a abrir hasta dentro de 4 o 5 horas. Pues órale. Acaba de nacer mi hija, mi hija, y le estábamos construyendo su recámara. Entonces llego a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y me dice mi esposa: qué bueno que viniste, porque van a echar el colado de la losa. Pues voy a subirme, ¿no? Y hacía un friazo tremendo, y se me ocurre poner la escalera al revés, ¿no? Y me subo, y todavía le digo a mi esposa: ahí, agárrala, ¿no? Ya yo hablaba y veía que no me contestaba, y dije: pues igual no me oye, ¿no? Pero normalmente te bajas de una escalera de espaldas, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo me bajé de frente, se resbala la escalera
y lo que hace es 2 pisos. Yo nada más vi cómo se iba acercando el piso y metí la mano y mi cara fractura el brazo, es decir, caigo, me rompo todo la cara, ¿no? El tabique, pómulo, todo el cráneo, toda la parte frontal del cráneo. Se me fracturan las 2 piernas, este dedo, todo en 1000 pedazos, ¿no? Y se oye el trancazo, obviamente. Mi esposa se le había ocurrido irse por un suéter y yo me caí, ¿no? Y dije, vieja, así me cayó la maldición del Tutankamón. Entonces ya me llevan al hospital rápido y me operan inmediatamente, ¿no? Y ya te imaginarás todo vendado como estaba. Y yo tenía no podía, van y me dicen, van al hospital, dicen, Pichu, es que no podemos liberar la carga. Y yo, les hago un dibujo. ¿no? Entonces, me ponen la pluma y yo para poder hacer la garabato, ¿no? Y ya, ya total, la pudieron liberar la carga, pero son piezas muy grandes, entonces venían a 3 por hora del aeropuerto al Museo Nacional de Antropología. Y yo me quedo con la preocupación. Y dice, no puede salir. Total, me escapo del hospital, ¿no? Me escapo del hospital para... No puede ser. No, pero lo chistoso es que llego como Quasimodo, ¿no? Y me dicen, no, se trajo también una momia. Pues todo el mundo se retrataba conmigo, pues aludiendo en el asunto de que me traje momias también con los sarcófagos. Y son anécdotas padres, ¿no? Esa exposición fue muy exitosa, ha sido de las más taquilleras de México, ¿no? Yo creo la mejor, ¿no? Obtuvimos un premio Miguel Covarrubias, que es el máximo galardón que da el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque fue la gestión, la investigación, la museografía, el manejo de obra. Recibimos reconocimientos de Alemania, ¿no? Oiga, Doc, pues bueno, antes de irnos, creo que igual como dice Neira, pues ha sido muy enriquecedor este episodio con usted. Tenemos que tener una segunda parte con usted para que nos platique un poco de lo que queríamos saber, pero todo lo que nos dijo ahorita es súper enriquecedor en cuanto a la cuestión de cultura. Y nosotros tenemos una sección aquí que se llama la pregunta secreta. Es una pregunta que pues de repente nos surge a ciertos invitados que queremos saber, ¿no? Debajo de su taza, si usted la levanta, hay una pregunta que lo está esperando. Por cierto, creo que no le dijimos que esa taza es para usted. Debajo de la taza, Doc, hay una pregunta que planeamos para usted y nos gustaría saber la respuesta. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Tenemos así como una tómbola donde hay muchas preguntas secretas y dijimos, a ver vamos a ver qué responde, cuál le toca, ajá. A ver si nos ayuda Ajá. a verla. ¿Qué significa Acapulco para ti? Les acabo de contar la historia antes de contestar esta, que mi vida ha sido con un planteamiento metódico, científico, ¿no? De tienes que portarte así, tu vida es qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, ¿no? Son como reglas. Y hace 14 años, ¿no? Me cambió la vida completamente porque me diagnosticaron Parkinson, ¿no? Entonces tengo 14 años con la enfermedad y eso me movió completamente mi concepción de las reglas, ¿no?
es una enfermedad que te va marcando una pauta de tiempo, sobre todo porque va a degenerar, es una enfermedad degenerativa, no reversible, ¿no? E incurable. Entonces vas perdiendo capacidades motrices y decidí, ¿no?, vivir mis tiempo productivo de vida en Acapulco, sobre todo en los museos, sobre todo en la cultura, ¿no? Más que incluso de mi familia, ¿no? Ofrecerlo a Acapulco, ¿no? Sepa dónde voy, ¿no? Pero con mucho orgullo y con mucho sentimiento y con mucho raciocinio. Siento que Acapulco es un lugar que se merece que le apostemos mucho, ¿no? Porque tenemos mucho que agradecerlo. Entonces yo, después de esta enfermedad, después de todo lo que les he platicado, Acapulco es el lugar que te da y tú qué le das, ¿no? Entonces, lo que les dije desde un principio, ¿no? El ser humano tiene que ser parte de un hablando de manera humana, ¿no?, un ser que da, que regresa. Entonces Acapulco me ha dado mucho y creo que le debo yo más. Entonces para mí eso es Acapulco, un lugar de agradecimiento de la vida. Excelente, creo que es un mensaje muy fuerte para todos los acapulqueños, para todos los que nos visitan, cuidar Acapulco. Y creo que es algo por ahí, un invitado que tuvimos también nos dijo un día, ¿no? Nos dijo, muchos de los que estamos ahorita actualmente en Acapulco, Acapulco ya era Acapulco cuando nosotros llegamos, ¿no? Uh-huh. Y de repente él nos dijo, a mí no me parece justo lo que le está pasando, ¿no? Y ahorita con lo que usted nos dice, creo que se complementa muy bien con lo de que pues Acapulco nos da mucho, ¿no? Y nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo a él? Entonces creo que es un mensaje de reflexión. Muchas gracias por su tiempo, doctor, por su conocimiento, por su experiencia. La verdad creo que pues nosotros veníamos con una idea, veníamos buscando bronce y encontramos oro. Entonces pues muchas gracias, doc. ¿Nos podría decir las redes sociales del Centro Cultural Acapulco por si alguien quiere venir a darse una vuelta? Pues son todas las plataformas que digan Centro Cultural Acapulco y ya saben cómo completarla, ¿no? Okay. Igual vamos a dejarlas por aquí en la descripción del video para que también si quieren entrar, conocer más, ver qué actividades están en este momento disponibles, pues ahí pueden hacerlo, ¿no? Y recuerden que también a nosotros pueden encontrarnos en Facebook, ya iba a decir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube como Podcosteño. Doc, ¿nos puede ayudar con la despedida? Sí, cómo no. Ella es Neira, él es Román, yo soy Víctor Hugo Jasso y juntos somos Podcosteño. Adiós. Muchas gracias, Doc. Fue un gusto escucharlo. Sí, no puede ser. ¿Cuántas cosas no me imagino? Todas las